La única reunión entre Irán y Estados Unidos en Omán, tras meses de tensiones, terminó con Washington aplicando nuevas sanciones al régimen islámico. Estados Unidos buscaba conversaciones sobre la masacre de civiles, las protestas y la agenda nuclear iraní, pero aparentemente el negociador iraní exigió hablar de las sanciones económicas y no de la situación interna de su país. Estados Unidos anunció entonces nuevos castigos petroleros, de los que hablaremos en esta edición de noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Las nuevas sanciones petroleras estadounidenses apuntan a 15 entidades, 2 personas y 14 buques de la llamada flota fantasma iraní. Según la administración Trump, Estados Unidos busca reducir las exportaciones ilícitas de petróleo del régimen iraní bajo una campaña de máxima presión. Un general ruso resulta gravemente herido por disparos en Moscú en el último ataque contra oficiales militares de alto rango. El Kremlin culpa a Ucrania. Hasta el momento, Kiev no ha emitido comentarios. Y la Unión Europea advierte a TikTok luego que una investigación preliminar concluyera que la plataforma promueve conductas adictivas, especialmente entre menores de edad. Exige cambios estructurales, de lo contrario arriesga posibles sanciones. Diplomáticos estadounidenses e iraníes finalizaron el primer día de conversaciones en Omán destinadas a aliviar las tensiones entre las partes. La delegación de Estados Unidos, encabezada por el enviado especial Steve Witkoff, exigió que la República Islámica de Irán reduzca su programa nuclear. Otra exigencia de Washington que fue que Teherán ponga fin a su apoyo a grupos terroristas en la región y levante la represión contra los manifestantes antigubernamentales. Irán afirmó que solo hablarían de su programa nuclear. Y luego de la reunión, Estados Unidos anunció nuevas sanciones para frenar las exportaciones petroleras de Irán. Según el canciller iraní, las negociaciones van a continuar. Conmoción causaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares de Irán el pasado junio. Analistas dicen que esos ataques retrasaron el programa nuclear en años, pero está lejos de haber desaparecido. Ahora Estados Unidos exige que Irán renuncie por completo al enriquecimiento de uranio y entregue sus reservas de combustible nuclear altamente enriquecido, que podría procesarse aún más para fabricar armas nucleares. Por su parte, Irán quiere el fin de las sanciones económicas y quiere seguir enriqueciendo uranio a un nivel bajo para fines energéticos civiles. Alcanzar algún punto intermedio será difícil. El programa nuclear es un motivo de orgullo nacional para el régimen teocrático iraní, que ha continuado con el enriquecimiento de uranio a pesar de años de sanciones. Un nuevo ataque estadounidense al programa nuclear ahora podría ser más complicado que el año pasado. Los arsenales podrían haber sido desplazados, lo que dificultaría su localización. Irán tiene poderosas razones estratégicas para mantener su programa nuclear. Países sin armas nucleares como Venezuela o Ucrania están expuestos a ataques de naciones más poderosas. Además, Teherán tiene una amarga experiencia con el presidente estadounidense Donald Trump, quien se retiró del acuerdo nuclear negociado por su predecesor, Barack Obama. Irán teme que Trump cambie su opinión otra vez y vuelva a retirarse de cualquier acuerdo futuro. Con todos estos factores en juego y las altas demandas de ambas partes, no está claro que las conversaciones puedan producir algún avance que conduzca a una salida del conflicto. Bueno, y según los trascendidos a la prensa, el régimen iraní se habría negado a hablar de la masacre de manifestantes concretamente, y queremos ir por la perspectiva, lo hacemos con quien ven, con Luciano Zácara, internacionalista. Luciano, muy bienvenido. Y aunque el régimen iraní se esforzó por decir que el encuentro fue un primer paso positivo, Estados Unidos decide inmediatamente después una nueva ronda de sanciones. ¿Cuán mal están, después de todo, en tu opinión, las relaciones y con qué implicaciones inmediatas? Bueno, Araghchi también lo ha dicho muy claramente, hay una desconfianza muy grande entre las dos partes. Nadie se puede olvidar lo que pasó el año pasado, en junio, que cuando estaban todavía en conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Omán, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. Por lo tanto, esa desconfianza existe y Estados Unidos tampoco se fía de Irán, de las intenciones que todavía sigue teniendo Irán respecto al programa nuclear. Por lo tanto, sigue siendo positivo en todo caso que, a pesar de las sanciones que se han impuesto nuevas, que no son nuevas sanciones, sino que es la ampliación de sanciones que ya viene ejerciendo Estados Unidos desde hace tiempo, los dos hayan por ahora, o por lo menos no han dicho que no va a haber una nueva ronda de sanciones, que eso, nueva ronda de conversaciones, creo que eso es lo más importante. Todavía no hay una declaración oficial por parte de Estados Unidos al respecto.
pero todo hace entender de que todavía se está discutiendo de cómo van a sentarse las bases para esta próxima ronda, que todavía no se ha determinado cuándo puede llegar a ser. ¿Y cuán solo está el régimen iraní hoy mismo? Lo pregunto también con la perspectiva de que sabemos que hay países occidentales que han declarado por primera vez la Guardia Revolucionaria un grupo terrorista, con las nuevas sanciones internacionales, con la condena internacional tras la masacre de manifestantes pacíficos. ¿Cuánto más puede sostenerse así un régimen? También en medio, sabemos, de una profunda crisis económica. Sí, es verdad que está en una situación mucho más conflictiva que la que ha estado en años anteriores, con una crisis económica interna, con una derrota militar bastante importante en junio contra Israel y contra Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que se estén llevando adelante estas conversaciones demuestra que, por una parte, no hay mucho interés por parte de Estados Unidos ni por parte de los aliados regionales o de los vecinos regionales para que el régimen se caiga. Por lo tanto, siempre va a haber esa oportunidad, esa ventana abierta a la diplomacia para que haya una cierta concesión por parte de los dos, por parte de Estados Unidos, por parte de la comunidad internacional y por parte de Irán principalmente, pero que evite llegar a una guerra. Mientras no haya una guerra, y una guerra a gran escala, que ponga en peligro toda la estructura militar de la República Islámica, es muy difícil que el régimen pueda cambiar, porque si no hay una presión militar muy fuerte y eso no alienta que haya un momento revolucionario muy grande adentro de Irán, evidentemente la situación no va a cambiar mucho. Y aparentemente las protestas que habían empezado en diciembre con mucha fuerza, ahora a partir de la represión muy grande que ha habido, han podido calmarse. Y el hecho de que Trump haya decidido sentarse a la mesa de negociaciones le va a dar bastante más aire, por lo menos en los próximos meses, a Irán. Luciano Zácara, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y el subjefe de inteligencia militar rusa, Vladimir Alekseyev, recibió varios disparos en Moscú y resultó gravemente herido. Este es el último de una serie de ataques contra altos mandos militares rusos. Alekseyev tiene una amplia carrera militar y de inteligencia que le valieron de enemigos fuera, pero también dentro de Rusia. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, responsabilizó a Ucrania, país que, según Lavrov, busca descarrilar las conversaciones de alto el fuego. Kiev hasta ahora no se ha pronunciado sobre estos hechos. Un alto mando de la inteligencia rusa recibió varios disparos detrás de las puertas de este edificio residencial en Moscú. Los investigadores afirman que el agresor, aún no identificado, abrió fuego y luego huyó del lugar. Los disparos y los gritos de auxilio despertaron a los vecinos. Escuché varios disparos. Me despertaron, sí. Fueron varios disparos, según recuerdo. Una vecina gritó pidiendo auxilio y llamó a la policía. Es todo lo que escuché. Luego llegaron otros vecinos ofreciendo ayuda, preguntando si debían llamar a la policía o a la ambulancia, pero ella ya lo había hecho. Un alto mando de la inteligencia rusa, el teniente general Vladimir Alekseyev, desempeñó un papel fundamental en el conflicto bélico contra Ucrania, desde la coordinación de inteligencia hasta la negociación durante el motín de Wagner en 2023. El hecho es considerado como un intento de asesinato y Moscú apunta a Kiev como principal responsable. Este acto de terrorismo confirma una vez más que el régimen de Zelensky reincide en provocaciones que buscan entorpecer el proceso de negociaciones. Alekseyev es el último militar ruso blanco de este tipo de ataques. Varios oficiales de alto rango fueron asesinados desde que comenzó la guerra en Ucrania. Su atentado genera preguntas sobre la efectividad de la seguridad en los más altos niveles de defensa rusos. Claro, y asesinan a otro prominente militar ruso, pero ¿con qué implicaciones? Queremos hablar de este tema con Ricardo Marquina, periodista especializado en Rusia desde Estonia. Ricardo, muchos saludos. Y en primer lugar, ¿quién era Alekseyev y por qué fue blanco de ataque? ¿Por qué era tan valioso?
Buenas noches. Bueno, era sin duda un alto cargo, una persona muy importante, subdirector del GRU, el Servicio de Espionaje Militar Exterior de Rusia. Ha estado involucrado, como muy bien contáis en la pieza anterior, desde el comienzo en la guerra de Ucrania. También gestionó la rendición del grupo Wagner en aquel golpe contra el Estado en 2023 y también se le relaciona directamente con el uso de Novichok con armas químicas en el extranjero, especialmente contra familia Skripal. Estamos hablando de una persona de altísimo nivel, teniente coronel del ejército, un teniente general, perdón, una pieza de caza mayor para sus enemigos. Y enemigos tenía muchos, no solo en Ucrania, sino también dentro de ese grupo Wagner, que para algunos lo consideraban un traidor. Alexeyev con enemigos dentro y fuera de Rusia y sin embargo, naturalmente, Moscú responsabiliza a Ucrania. ¿Hay indicios? Rusia ha acusado a Kiev de este atentado. Evidentemente tiene motivos para pensarlo. Están en guerra. Alexeyev es una persona de un altísimo rango militar y, por tanto, un objetivo lógico para este tipo de ataques. Pero no ha presentado ninguna prueba. Por otra parte, Ucrania tampoco ha reconocido que el ataque sea suyo, con lo cual tenemos la palabra de unos contra la palabra de otros. Sin duda, resulta irónico que Lavrov acuse a Ucrania de querer hacer descarrilar el proceso de paz por atacar un objetivo militar, mientras que estas últimas semanas dejar a millones de ucranianos y matar a decenas de ellos en plena ola de frío con 20 grados bajo cero, pues no sea motivo para ello. De todos modos, sea como fuere, ahora mismo no hay fuentes independientes que nos digan quién puede estar realmente detrás de este ataque. Ricardo Marquina, como siempre, un gusto escucharte. Muchas gracias en Estonia. Un placer. Y cambio de asunto porque el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó este viernes a Caracas respondiendo a una invitación del llamado Programa para la Paz y Convivencia Democrática impulsado por el nuevo gobierno venezolano. La visita pretende impulsar los distintos acuerdos entre el oficialismo y sectores coincidentes y divergentes, en palabras de la propia presidenta interina Delcy Rodríguez. Además de los encuentros con Rodríguez, la agenda de Zapatero, aquí en imágenes de archivo, incluye reuniones con distintos dirigentes no chavistas, según comunicó su oficina, que también aseguró que el político español fue invitado para exponer sus opiniones y experiencias en la promoción del diálogo. En sus primeras declaraciones a los medios, desde la captura de Maduro la semana pasada, Zapatero vaticinaba un cambio positivo para Venezuela y auguraba que este se materializará próximamente. José Luis Rodríguez Zapatero tiene una larga tradición de diálogo y cercanía también con el chavismo y hoy es recibido por Delcy Rodríguez en Caracas. Queremos ampliar la perspectiva, la mirada con la periodista investigativa venezolana Rona Rísquez. Rona, muy bienvenida. ¿Qué puede hacer Zapatero en esta etapa de la transición venezolana? Y lo pregunto también mirando a las sanciones que pesan sobre Delcy Rodríguez aquí en Europa, por ejemplo, y también la demanda de liberaciones de cientos de presos políticos que siguen en las cárceles venezolanas. Hola, gracias por la invitación. Bueno, ya vimos cómo Zapatero participó en la mediación o en la negociación para liberar a los primeros presos políticos que se han liberado después de que Maduro fue capturado, que fueron justamente los presos de nacionalidad española, entre ellos una activista de derechos humanos muy importante, Rocío San Miguel, que había permanecido 2 años aproximadamente en prisión. Entonces, Rodríguez Zapatero ha tenido, como bien lo decías, un rol de mediador de distintas formas entre la oposición y el gobierno venezolano desde 2014 aproximadamente. Ha participado en mesas de diálogo, ha participado como mediador para promover elecciones y ha participado como mediador también para facilitar la liberación de presos políticos. Entonces, en este caso, pues aparece justamente ahora con el anuncio y la aprobación en primera discusión de la ley de amnistía que está planteando la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Zapatero como mediador y sin embargo su labor ha sido también blanco de fuertes críticas en España y en Venezuela. Por ejemplo, haber reconocido lo que llamó triunfo de Maduro frente a Edmundo González Urrutia en el año 2024, el asunto PDVSA, su cercanía a Nicolás Maduro. ¿Cómo cabe hoy la figura del ex jefe del Ejecutivo español en España y también en la propia diáspora venezolana?
Bueno, definitivamente en la diáspora, en la oposición y en los venezolanos en general no hay confianza en Zapatero. Se ha visto a Zapatero como una persona, primero, que nunca cuestionó las violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluso las ignoró y siguió, a pesar de eso, apoyando a Maduro y a su grupo. Segundo, porque todas las veces que ha intervenido en estas negociaciones que tienen que ver más con acuerdos políticos o promover elecciones, pues termina siendo más que una persona o una figura imparcial, termina siendo una figura que apoya las propuestas del chavismo, y además de eso, pues de alguna manera nunca logra que estas propuestas o estas promesas o compromisos del chavismo se concretaran. Y luego también ha sido visto como una persona que de alguna manera le lavaba la cara a Maduro, o sea, que salía con Maduro, que apoyaba a Maduro y que ignoraba todo lo que estaba haciendo Maduro, tanto en lo que tenía que ver con corrupción como en violaciones de derechos humanos. Y adicionalmente también se le ha vinculado con hechos de corrupción que involucran a empresas venezolanas y a funcionarios venezolanos con España. Rona, Zapatero llega tras el anuncio, y tú lo decías también, en el anuncio de la ley de amnistía carcelaria en Venezuela. ¿Realmente a quién beneficia esta medida que, según ha dicho Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, va a comenzar a actuar la próxima semana? Mira, hay mucha controversia con esta ley, porque la ley, si bien se aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional el martes, apenas hoy es que se está conociendo algo de la ley, o sea, perdón, el martes no, el jueves, ayer, o sea, apenas hoy es que se está conociendo la ley, o sea, parece que ni siquiera los diputados conocían el contenido de la ley antes de que se votara y se aprobara. Entonces, no está muy claro cuál es el contenido. Hasta ahora lo que dicen los expertos es que es una ley incompleta, que es una ley que deja por fuera a algunas personas que se pueden considerar presos políticos, es una ley que no contempla la eliminación de algunas leyes que han llevado a la prisión o que han sido utilizadas para justificar la prisión y la persecución a personas que piensan diferente al gobierno. Entonces hay una polémica muy fuerte con esta ley, pero por el otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional pues está presionando para que la ley se apruebe, pero no es una ley que al parecer contempla todo lo que debería tener una ley de amnistía. Y uno de los riesgos también es que esta ley pueda beneficiar a personas del gobierno que han estado involucradas en violaciones de derechos humanos, por ejemplo. Rona Rísquez, periodista investigativa, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y palabras de advertencias a TikTok, más que palabras de parte de Europa. Detalles con mi colega Paco Furió, muy bienvenido. Gracias, Jenny. Así es, TikTok tiene un diseño adictivo que pone en riesgo la salud física y mental de adultos y menores de edad. Estas son las conclusiones preliminares de una investigación que la Comisión Europea ha hecho durante 2 años y que hemos conocido hoy. Bruselas pide ahora a la red social que tome medidas para modificar el diseño de la aplicación. De no hacerlo, TikTok podría enfrentarse a una multa en la Unión Europea equivalente al 6% de su facturación global. La aplicación china de vídeos rechaza las acusaciones de tener un diseño que provoca adicción y dice que utilizará todos los medios a su alcance para impugnar las acusaciones de la Comisión Europea. TikTok tiene 170 millones de usuarios aquí en la Unión Europea, una aplicación especialmente popular entre los jóvenes que constituyen la base del negocio de TikTok. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt, ¿qué aspectos de la aplicación son, según Bruselas, especialmente preocupantes? Hola, Paco, ¿qué tal? Bueno, uno de los aspectos es el llamado scroll infinito, es decir, nada más abrir la aplicación ya nos están recomendando un vídeo que está muy ajustado a nuestros intereses y comienza una cadena de vídeos a la que es difícil resistirse. Dice la Comisión que esto está creando conductas compulsivas entre adultos y también en menores de edad. Esa cadena de vídeos hace que el cerebro, explica la Comisión, entre lo que se llama como piloto automático y sea difícil resistirse y parar esa conducta. La Comisión se apoya en estudios que se han hecho en diferentes países de la Unión Europea y que hablan del impacto que tiene en los jóvenes y también en el consumo que están haciendo los jóvenes también por la noche. De momento, como apuntabais, no se aplican controles, o se aplican controles, pero no son suficientemente efectivos, dice la Comisión. Por ejemplo, el famoso control parental que explican desde Bruselas es difícil de aplicarlo, tiene que llevarse a cabo en diferentes pasos que hace que mucha gente al final no lo acabe utilizando.
José, todo esto ocurre cuando crece la presión política en Europa para prohibir a los menores de 16 años el uso de las redes sociales. España es el último país que parece querer poner en marcha la prohibición. ¿Cómo es el debate aquí en Alemania en torno a esta posibilidad? Pues en realidad, Paco, el gobierno alemán no tiene todavía una postura definida sobre prohibir a los menores de edad el uso de las aplicaciones. Sí que es verdad que en los últimos días ha crecido el debate después de que el secretario general de la CDU, que es el partido del canciller Merz, haya apoyado públicamente tomar ese paso. Pero a Alemania le adelantan otros países, tú lo decías, España, Francia, también Grecia o también, por ejemplo, Noruega, Dinamarca, perdón, que están tomando ya planes y definiendo esos planes para poner en práctica una prohibición a los menores de 16 años o de 15 años del uso de estas aplicaciones. Es legal que cada país ponga un límite de edad. Hay que ver, eso sí, cómo se encaje la legislación europea. Francia, si lo llega a aprobar este año y lo empieza a aplicar, sería, Paco, el primer ejemplo aquí en la Unión Europea de cómo se puede en la práctica ver esa prohibición a los menores de edad de uso de las redes sociales. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. La industria automotriz continúa su senda de reajustes para tratar de adaptarse a los cambios del mercado y de las políticas arancelarias. Este viernes fue el turno de Toyota. El gigante automovilístico nombró un nuevo director ejecutivo. El actual director financiero, Kenta Kon, será el nuevo consejero delegado desde el próximo 1 de abril. La empresa prevé un beneficio neto de 3,57 billones de yenes, unos 22.800 millones de dólares, para el ejercicio que finaliza en marzo, lo que supone un descenso interanual del 25,1%. Pese a ello, no todas las noticias son malas para Toyota. La empresa automotriz también anunció una mejora de sus previsiones de beneficios y ventas para el actual año fiscal, pese al impacto de los aranceles de Estados Unidos. Estados Unidos y Argentina han llegado a un acuerdo comercial y de inversión por el cual los dos países acaban con restricciones arancelarias mutuas. Argentina elimina aranceles para 200 productos como maquinaria pesada de Estados Unidos y fármacos. Y desde Washington se eliminan las barreras comerciales para 1.675 productos argentinos. Entre los productos que van a llegar a Estados Unidos sin estos impuestos a la importación está la carne de vacuno argentina, para la que se multiplica por 4 la actual cuota de entrada. Ana Nieto, Donald Trump impuso aranceles del 10% a Argentina y ahora negocia su eliminación para muchos de ellos. ¿Cuáles son los detalles de este acuerdo? Sí, este es el primer acuerdo comercial de este tipo que firman los dos países, que tuvieron unas relaciones comerciales de 16.000 millones de dólares en el año 2025, con un superávit a favor de Estados Unidos de 1.600 millones. El alto representante de comercio de Estados Unidos, Jamie Greer, explicaba en una nota que la relación entre Donald Trump y Javier Milei es un modelo para todos los países, según ha dicho, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Argentina, que en general tiene elevados aranceles, elimina los que tenía para las exportaciones estadounidenses de maquinaria de transporte, químicos y autos, y Estados Unidos elimina por este acuerdo algunos recién impuestos aranceles a buena parte de los productos de Argentina y notablemente amplía la cuota de carne de vacuno que entra en el país sin aranceles de 20.000 toneladas a 100.000 a partir de este mismo año. Fuera queda una rebaja de los aranceles del 50% a las exportaciones argentinas de acero y aluminio, pero que dice el gobierno argentino que ya se están discutiendo. Y la pregunta, Ana, es ¿cómo se toma esta apertura comercial en el sector agrícola y ganadero de Estados Unidos? Paco, ya en octubre la posibilidad de ampliar las importaciones de carne de vacuno argentina puso en guardia a los ganaderos, e incluso los legisladores republicanos se quejaron sobre esta posibilidad a la Secretaría de Agricultura y a la Oficina de Comercio. El campo de Estados Unidos está muy cercano electoralmente a Donald Trump, pero ahora el presidente quiere rebajar el precio de la carne, que solo en los últimos 12 meses ha subido un 16%. Pero las granjas de Estados Unidos, donde los rebaños se han reducido a niveles no vistos desde los años 50, lo ven como una traición. Los ganaderos han tenido que lidiar con altos precios y ahora esperan que no se puedan recuperar con estas importaciones desde Argentina. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y seguimos con más noticias, Jenny.
Malas noticias, Paco, porque es lo que ha sucedido en Pakistán, donde el grupo yihadista Estado Islámico asumió la autoría del atentado explosivo que acabó con la vida de al menos 30 personas en una concurrida mezquita en Islamabad, la capital pakistaní. Más de un centenar de personas resultaron heridas en ese atentado que tuvo lugar en plena oración del viernes. El gobierno pakistaní calificó el atentado como un acto de cobardía. Pánico tras el ataque. Los testigos describen escenas terribles dentro de la mezquita Khadija Al-Kubra, con cadáveres desparramados sobre las alfombras. Los heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos. Mi padre está muy gravemente herido. Tiene una herida en la pierna y un agujero en el estómago. Somos de aquí, de esta zona. Yo estaba en mi casa porque estaba enfermo. De lo contrario, mi hermano y yo también habríamos estado en la mezquita. La seguridad y la protección de las personas es responsabilidad del gobierno. Esa debería ser su prioridad, pero lamentablemente el gobierno está fallando en este aspecto. La policía asegura que la explosión fue un atentado suicida. También hubo disparos. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha pedido que se lleve a cabo una investigación y el viceministro del Interior de Pakistán habló con los medios de comunicación. Estos terroristas han llegado al límite de la cobardía. Están atacando objetivos fáciles como mercados, escuelas, mezquitas, lugares de culto chiitas, bancos, lugares que frecuenta la gente común. Los musulmanes chiitas anteriormente fueron blanco de ataques por parte de los talibanes pakistaníes y del llamado Estado Islámico, que ha reivindicado la autoría del ataque. Este derramamiento de sangre se produce días después de los múltiples atentados perpetrados en la provincia de Baluchistán, azotada por la insurgencia, que causaron la muerte de decenas de personas. Y este viernes le tocó a Islamabad, lo que confirma el aumento de violencia militante en Pakistán durante los últimos años. Y más noticias a continuación. En una rueda de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará en los próximos días un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba mientras sigue negociando una eventual entrega de petróleo. México intenta mantener su apoyo para la isla pese a las sanciones de Estados Unidos que impiden exportar petróleo a Cuba. En Milán, cientos de personas protestaron por la presencia de agentes de inmigración del ICE para custodiar la delegación estadounidense precisamente el día en que comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno. El gobierno italiano argumentó que los agentes pertenecen a una subdivisión del ICE diferente de la división acusada recientemente de violencia contra inmigrantes en los Estados Unidos. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerle su sintonía y confianza. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.